Al cerrar el año 2025, un periodo absolutamente pésimo para los mexicanos que estuvo marcado por tragedias que eran evitables, por la corrupción rampante y un autoritarismo creciente, es imposible no señalar la responsabilidad directa de Morena, de Claudia Sheinbaum y de Andrés Manuel López Obrador en el deterioro del país. Este año ha sido un desastre continuo. Ha habido descarrilamientos mortales por negligencia en obras de infraestructura, persecución a periodistas críticos del gobierno, protección descarada a familiares, compadres y amigos corruptos y una violencia que no cede. Los mexicanos hemos pagado caro la continuidad de un régimen que da más importancia al poder que a la vida y a la seguridad de la gente. Esperamos que el año 2026 sea mejor porque peor ya no se puede. Uno de los episodios más indignantes de este año ha sido el descarrilamiento del tren interoceánico, una de las obras emblemáticas heredadas desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y que ha sido defendida más no poder por Claudia Sheinbaum. Hay videos y denuncias que circulan en redes sociales mostrando durmientes de madera podrida en las vías, una clara señal de corrupción y falta de mantenimiento que causó al menos 13 muertes. La negligencia en todo esto es evidente. Se cobraron millones por materiales y supervisiones que jamás existieron, mientras que los responsables embolsan fortunas. Claudia Sheinbaum, en lugar de asumir su responsabilidad, nos hace enojar con indemnizaciones miserables de apenas 30,000 pesos por vida perdida, como si el dolor de las familias se midiera en migajas. Esto no es nada más un accidente, es el patrón de Morena, así actúa siempre. Obras mal hechas como el Tren Maya o el Metro de la Ciudad de México en sexenios previos que terminan en tragedias por ahorrar en seguridad y robar en los contratos. Claudia Sheinbaum ha demostrado una y otra vez ser una continuidad perfecta del desastre obradorista. En sus mañaneras la señora defiende lo indefendible. Cuando es cuestionada por las investigaciones de los hijos de Andrés Manuel López Obrador, ella responde con cinismo que no hay denuncias, ignorando todas las evidencias de enriquecimiento ilícito y del tráfico de influencias que han salido a la luz. Está protegiendo a la familia del expresidente como si ellos fueran intocables, mientras que el país está sufriendo las consecuencias de su legado. Peor todavía, ataca furiosamente a los medios como Reforma y El Universal por publicar nombres y fotos de las víctimas de sus fallidas políticas. Y los acusa de bajeza cuando lo verdaderamente bajo es ocultar la ineptitud gubernamental que causó las muertes. La persecución a los opositores es otro de los sellos de Morena en este año que ha sido nefasto. El caso del reportero Rafael León Lafita, detenido por la Fiscalía de Rocío Nale en Veracruz acusándolo absurdamente de terrorismo solamente por criticar al gobierno, revela la clase de narcogobierno que tenemos en acción. Fabrican delitos sin pruebas, intimidan a aquellos que mencionan y denuncian la corrupción en proyectos como el corredor interoceánico. Y Claudia Sheinbaum se calla o se justifica ante estas represiones, heredando la intolerancia de Andrés Manuel López Obrador, que durante su sexenio estigmatizó a la prensa libre y fomentó el odio desde Palacio Nacional. Mientras tanto, la violencia no cede en el país. Los abrazos a los criminales que prometió Andrés Manuel López Obrador se traducen en un país en donde el narco opera con impunidad y donde hay proyectos como el tren interoceánico que se convierten en rutas de riesgo por falta de inversión real en seguridad. Morena ha destruido las instituciones, ha concentrado el poder en el Ejecutivo y ha judicializado la crítica. Todo para perpetuarse. Incluso hay señalamientos sobre las prácticas obscuras en el círculo cercano de Andrés Manuel López Obrador, como los símbolos satánicos que están en su rancho, que alimentan rumores de influencias esotéricas, reflejando toda la opacidad y el culto personal que impregnan al partido del que estoy hablando. Este año 2025 ha sido pésimo para los mexicanos. Hay más muertos por negligencia, hay más corrupción impune, hay menos libertades y hay una economía que está asfixiada por los caprichos presidenciales. Morena, con Claudia Sheinbaum al frente y el fantasma de López Obrador al fondo, acechando, ha profundizado la crisis. Simplemente no hay excusas. Su ideología fallida, su autoritarismo y su corrupción han costado vidas y esperanza. Que 2026 les traiga a todos ustedes un cambio radical, porque seguir con este régimen sería condenarnos a más años de desastre. Los mexicanos merecemos algo mucho mejor que el mugrero que tenemos ahorita, que es una pesadilla morenista.
México, con Claudia Sheinbaum, es un país tan surrealista que mientras se está ahogando en una espiral de violencia por el crimen organizado, sequías y una pobreza creciente, el gobierno de la susodicha está más interesado en estar montando espectáculos de intolerancia en los congresos locales que en resolver los problemas reales que nos afectan a millones de mexicanos diariamente. Esto es un circo grotesco, en donde diputados morenistas prefieren repartir golpes y codazos a la oposición antes que sentarse a legislar con ideas. Basta ver los recientes escándalos en el Congreso de la Ciudad de México para entender esta patología. Las diputadas de Morena, Yuriri Ayala y Rosario Morales, agredieron físicamente a la panista Claudia Pérez, dejándola con lesiones cervicales. No fue un debate acalorado, sino una horda vulgar, imponiendo su voluntad por la fuerza, al estilo del viejo miado que tanto admiran. Esto es el reflejo de un régimen que no tolera ninguna oposición y que opta por la naquez de un pleito callejero en vez de argumentos. Mientras tanto, los mexicanos mueren a manos de los cárteles que operan con impunidad. Y el presidente Donald Trump declara al fentanilo como arma de destrucción masiva, apuntando directamente a los narcos mexicanos que la 4T ha decidido abrazar en lugar de combatir. Esta obsesión por pelearse con la oposición en las cámaras locales está distrayendo de las verdaderas emergencias nacionales. Tomemos el caso del agua. México enfrenta una sequía histórica en el río Bravo, con presas binacionales como Falcón y La Amistad al límite de inferior de su capacidad. Sin embargo, Claudia Sheinbaum accede a entregar 249 millones de metros cúbicos a Estados Unidos, una cantidad que supera el contenido actual de esas reservas. Federico Doring lo dijo en tribuna: la ley de aguas es un atraco que da más importancia a las concesiones de extranjeros y élites mexicanas sobre los campesinos. Pero en lugar de invertir en infraestructura hidráulica o simplemente redistribuir recursos para mitigar la crisis, están desatando guerras legislativas en contra de opositores que denuncian el despojo. Los campesinos marchan por precios de garantía y reciben como regalo esta ley que está privatizando el agua. Los jóvenes de la generación Z protestan en contra de la violencia y les recetan un servicio militar obligatorio. Los opositores critican y de inmediato les abren carpetas de investigación para perseguirlos. Y no hablemos del despilfarro. Adán Augusto está gastando fortunas en libros de propaganda de Andrés Manuel, mientras las huellas de los dinosaurios que se encontraron en Coahuila, un tesoro arqueológico que podría generar turismo y empleos, quedan en el olvido y sin presupuesto. Las prioridades son bastante claras: alimentar el culto a la personalidad en vez de invertir en educación, en salud, seguridad, en bienestar. En Oaxaca la ciudadanía ya no tolera más. Las organizaciones civiles recolectaron más de 600,000 firmas para revocar el mandato del gobernador morenista Salomón Jara, un inepto acusado de abuso y mentiras. El Instituto Electoral ya está preparando la votación para enero del 2026. La Cuarta Transformación había prometido acabar con la corrupción y la desigualdad, pero está entregando un México que es más violento, con cárteles fortalecidos por la pasividad oficial. Un México más seco y más polarizado por peleas de bajo nivel en congresos que deberían de ser templos de democracia. Prefieren darse de codazos con la oposición que dar balas a los criminales. Prefieren comprar libros de autologio que presas llenas. Prefieren revocaciones ciudadanas que autocrítica. Es hora de exigir que dejen las tribunas que parecen un ring de lucha libre y se pongan a trabajar por el agua, por la paz, por el futuro. De lo contrario, todas estas personas solamente pasarán a la historia como simples bufones de un país que está al borde del colapso. Morena, el partido que juró ser la voz del pueblo bueno y sabio, ha consumado la traición más grande contra los productores del campo mexicano. En 2018 y 2024 prometieron que jamás tocarían las concesiones de agua agrícolas, que siempre podrían heredarse o venderse y que el campo iba a ser la prioridad nacional. Pero el 3 de diciembre, hace tan solo 2 días, aprobaron en fast track la nueva Ley General de Aguas, que hace exactamente lo contrario.
cancela títulos al vencer, prohíbe la herencia y la venta, en la entrega el control absoluto a Conagua y abre la puerta al acaparamiento por grandes empresas. El agua que sostuvo generaciones ahora es propiedad de la nación, o sea, del gobierno morenista. No se quedaron ahí. Recortaron más del 70% del presupuesto agrícola. Desaparecieron Procampo y desaparecieron el seguro catastrófico. Convirtieron Segalmex en un atraco de 15,000 millones de pesos. Congelaron o eliminaron precios de garantía y abrieron las puertas a importaciones masivas de maíz transgénico y leche en polvo que hunden al Producto Nacional. Todo sin una sola consulta real al campo, ignorando cientos de amparos y las caravanas de tractores que rodearon San Lázaro. Hoy, desde Chihuahua hasta Veracruz, los campesinos están gritando lo mismo. Morena nos mintió, Morena nos traicionó. El hartazgo ya es nacional. La aprobación de Claudia Sheinbaum cayó del 62 al 41% y el 53% de la población la rechaza. El 59% dice que el gobierno falla en seguridad, el 85% en el combate al crimen organizado y el 82% que hay peor corrupción. Las encuestas colocan a Morena como el partido peor evaluado del país. Jóvenes, mujeres y productores marchan porque ven lo mismo de siempre. Nepotismo, desvíos y violencia sin freno. Pero cuando uno busca una oposición, se topa con la farsa. PAN y PRI se disfrazan de una gran resistencia, pero votan con Morena o se abstienen cuando importa. Avalaron la reforma judicial, la desaparición de organismos autónomos, la extinción de fideicomisos y la militarización de la Guardia Nacional. En la propia ley de aguas gritaron traición al campo en redes sociales, pero no hicieron gran cosa para detenerla. Incluso hubo diputados panistas que votaron a favor de ella. Necesitan de sus prerrogativas millonarias y sus cotos locales. Así es que, pues negocian en oscurito y simulan una pelea en televisión, pero son cómplices, no antagonistas. El descontento del campo es solamente la punta del iceberg. Desde el 2 de diciembre, productores de 7 estados diferentes de la República mantienen bloqueos carreteros y fronterizos con cientos de tractores. Cerraron puentes internacionales en Chihuahua, la autopista a Puebla-Veracruz. Hay retenes en la carretera 57 y en casetas de todo el país. Amenazan con paralizar la marcha de la vanidad de Claudia Sheinbaum el 6 de diciembre y extender la lucha al Senado. Gritan que sin agua no hay campo, porque sin certidumbre hídrica, el sector que da empleo a 13 millones de mexicanos y genera casi el 4% del Producto Interno Bruto Nacional, simplemente desaparece. México está harto. La falsa oposición del PAN y PRI solamente perpetúa las élites. Morena está podrida desde adentro con cacicazgos familiares y con la corrupción descarada, pero traicionó a sus propias promesas y ahora ahoga al pueblo que dijo defender. Los mexicanos, desde el tractor hasta las ciudades, ya no queremos más circo de siglas muertas, queremos que un cambio de verdad. Y ese cambio va a venir de la misma gente, de los ciudadanos, de la oposición real, no de los partidos que nos fallaron.